Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Y para hoy nuestro tema, el remanente de Israel. Es un capítulo entero de la carta a los Romanos, el capítulo 11, el que vamos a estar estudiando a lo largo de unas 2 o 3 lecciones que he elaborado para exponerlas por este medio. Debido a la complejidad de Romanos capítulo 11, iremos por partes examinando minuciosamente este hermoso capítulo de la Biblia que revela una gran verdad y que es de sumo interés y de mucha importancia para nosotros el que podamos aprenderla, digerirla, discernirla conforme allí está escrito. Así que hoy tendremos nuestra primera parte, nuestra primera lección acerca del remanente de Israel. Y vamos a leer Romanos capítulo 11, versículos del 1 hasta el versículo 15, que será la parte que examinaremos en el día de hoy. Romanos capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Luego en el versículo 11 hasta el verso 15 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El pasaje bíblico, hermanos y amigos que me oyen, que vamos a estudiar, como ya dije antes, es uno de los más difíciles de digerir entre la cristiandad. Y se hace difícil porque muchos suelen acercarse a él sin un conocimiento previo de la historia contemporánea que lo envuelve. Vamos a notar que en la medida que recorramos por el análisis de estos versículos en esta primer parte, que las cosas que Pablo dice aquí en estas líneas fueron pronunciadas teniendo en mente él, teniendo en consideración la situación de las cosas en el presente del escritor, en su época. Y si nosotros nos ubicamos en el espacio y en el tiempo de Pablo y los primeros cristianos a los cuales se dirigió esta carta, en particular los cristianos de Roma, de la iglesia en Roma, a quienes Pablo escribía directamente, y si respetamos en particular las indicaciones de tiempo que este texto muestra, entonces podremos dar con la mejor aplicación o con el mejor significado del pasaje, el original, el sentido primario que tuvo para esta comunidad de cristianos en Roma. Y ese es mi interés en particular, ¿no? Que logremos llegar a ese sentido que estas palabras tuvieron para los lectores primarios de esta carta. Ahora, por otro lado, en el mundo religioso actual existe una creencia que se está propagando bastante y ha tomado mucha popularidad
hoy día entre muchas corrientes religiosas. Y es la idea de que Israel, la Israel de los días de Jesús, la Israel de los tiempos bíblicos va a ser restaurado como nación y que va a haber un tercer templo, que se va a reconstruir un tercer templo y que será restaurado incluso el culto sacrificial. Y ellos, los judíos, dicen los defensores de esta hipótesis, van a ser la cabeza o la autoridad suprema o la nueva potencia mundial definitiva para el mundo, y que todo esto, se dice, va a tener lugar en la venida final, en el advenimiento de Cristo. Esa es la hipótesis, la enseñanza mayoritaria, abunda en los grupos, sobre todo premileniaristas. Y bueno, la idea es que nosotros escudriñemos este texto, ¿no? Es más, los adeptos de esta hipótesis aseguran que el reino de Dios, que para ellos es futuro, consiste en un gobierno monárquico, con Israel al mando y con Jesucristo ya regresado por segunda vez, literalmente sentado en el tercer templo, gobernando como el heredero del trono de David. Y lo triste de todo esto es ver que entre la hermandad hay quienes defienden esta hipótesis o la propagan de una u otra manera, con sus enseñanzas, con sus creencias, con sus exposiciones públicas y privadas en los estudios que ofrecen. Yo les invito pues a que examinemos brevemente este interesante pasaje del Nuevo Testamento y que nos enteremos qué es el famoso remanente de Israel, en qué consiste su tan popular restauración mencionada en el versículo 12, ¿no? Se habla de la restauración, como lo tenemos ahí en pantalla, y hacia qué época apunta el suceso final de Romanos capítulo 11. Hablo de los versículos del 25 en adelante. ¿Qué suceso es el que se menciona ahí, el que Pablo ve, el que se predice en esos textos? Y bueno, la idea es que este recorrido sea de provecho espiritual para todos y que aprendamos qué dice la Escritura, cuál es la verdad de las Escrituras con relación a este tema tan interesante. Y en primer lugar, vamos a mirar que Pablo se expuso ante los cristianos en Roma como un ejemplo de un judío restaurado. ¿A razón de qué Pablo haría estas cosas, no? Había un pensamiento general que rondaba, que probablemente empezó a merodear entre la comunidad de cristianos gentiles en Roma. Y era la idea de que Dios había desechado a Israel por completo, a los judíos, ya no los tenía en cuenta para la salvación, que de hecho por lo más probable era que los cristianos gentiles, la comunidad de cristianos gentiles residentes allí en Roma, la idea que merodeaba en sus mentes era que los judíos se habían quedado sin ninguna posibilidad de poder ser salvos. ¿Y por qué creían esto? Debido a la situación presente en su época, debido a la crisis que hubo entre los cristianos, precisamente con el pueblo judío, ¿no? Porque en esa época la mayoría de judíos eran acérrimos enemigos de la fe, eran los mayores perseguidores de la iglesia. Entonces, bajo todo ese panorama, bajo todo ese esquema y además súmenle a esto la profecía de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, que solemos leer en Mateo 24 mayormente, ¿no? También en Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, donde el Señor predijo prácticamente el acabose total de la nación de Israel, el final de la dispensación mosaica, el fin del Estado judío, la destrucción de Jerusalén, pero no era solo la destrucción de Jerusalén, sino prácticamente de toda la nación. Entonces, era normal que los cristianos gentiles abordaran la idea de que Dios
había desechado a los judíos y ahora ellos, los cristianos gentiles, eran los privilegiados, pasaron a ser los elegidos, los escogidos, digamos, los primogénitos para Dios, y abordaron la idea de que los judíos no podrían llegar a ser salvos nunca, sino que estaban destinados todos por completo, toda la nación, a ser condenados y enjuiciados definitivamente. De hecho, en Romanos 9:22 podemos nosotros leer que Pablo se refiere a los judíos como vasos de ira, preparados para condenación, para destrucción. Y bueno, entonces, por culpa de ese pensamiento que merodeaba entre la comunidad de cristianos gentiles, que ellos estaban acariciando esa idea, también venía un problema detrás de esto, y era la soberbia y la jactancia que estaba inundando el corazón de esta comunidad de cristianos, los cristianos gentiles, con relación hacia los judíos, ¿no? Se estaban volviendo arrogantes, jactanciosos, diciendo que eran los salvos y que ahora los judíos estaban perdidos. Ahora, por cierta parte, tenían, digámoslo de cierta forma, los dardos de los judíos, pero mayormente los judaizantes no creyentes en Cristo, de que eran el linaje de Abraham, eran los herederos de la promesa, los únicos salvos. Entonces, a razón de eso también contestaban los cristianos gentiles que efectivamente eran ellos los salvos y que Dios ha desechado al pueblo. Pablo, en vista de esta problemática y de este pensamiento entre los cristianos gentiles que residían en Roma, escribe esta carta y en especial este capítulo 11 para frenar, tratar de frenar ese problema, para que ellos no caigan presos en los lazos de la soberbia y la arrogancia con respecto a sus hermanos judíos. Por eso podemos leer nosotros en Romanos 11 estos textos que dicen así. En Romanos 11, verso 25, Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Podemos ver también versículos como el 18, luego el verso 20 y 21 que dicen: no te jactes contra las ramas. Son exhortaciones de Pablo hacia la comunidad de cristianos gentiles. Aquí estas líneas van dirigidas a los cristianos gentiles. No te jactes contra las ramas, es lo que Pablo les dice. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te ensoberbezcas, no, o sea, no se llenen mucho de soberbia con relación a ellos, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, los judíos de nacimiento, los de linaje puro, según la carne, a las ramas naturales, si no los perdonó, pues a ti tampoco te perdonará por tu soberbia, por tu arrogancia. Y tenemos claridad de que se refería a los gentiles por lo que dice el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles. Deja bastante claro el apóstol Pablo que se refería exclusivamente a esta comunidad de cristianos dentro de la iglesia de Roma, los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahora, el mejor argumento que el apóstol Pablo expuso ante los cristianos gentiles que se estaban llenando de soberbia y arrogancia con respecto a los judíos, el mejor argumento de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel del todo, era mostrarse Pablo a sí mismo como un claro ejemplo de un judío que era salvo, que era parte del reino de Dios. Y eso lo leemos precisamente en el versículo 1. Digo, pues, hace la pregunta que merodeaba en el pensamiento de los cristianos gentiles: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Responde Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Es decir, si Dios hubiese desechado a su pueblo de manera definitiva, ¿qué hago yo en el reino de Dios? ¿Qué hago yo en la iglesia? Dice Pablo. Yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, si soy salvo, si soy parte del reino de Dios, pues entonces Dios no ha desechado a su pueblo, y es un error pensar de esa manera, de que Dios hubiese desechado por completo
a los israelitas, a los judíos. Y la objeción que presentó Pablo ante el pensamiento erróneo y jactancioso de algunos cristianos gentiles fue que si las cosas eran como ellos estaban imaginando, pensando, de que los judíos fueron desechados en absoluto, entonces cometían el absurdo de recibir instrucciones y enseñanzas de parte de un judío al cual, según la mente de ellos, Dios había desechado, ¿no? Ahora, era Pablo salvo más que salvo, evidentemente, un apóstol de Jesucristo y el principal maestro dado, enviado por Dios, por Jesús, a la comunidad de cristianos gentiles en el mundo de aquel entonces. Hablamos del mundo greco-romano, que es importante considerar esto, tenerlo en mente a la hora de acercarnos a la interpretación de estos textos. Y no solo eso, sino que también les declara luego en las líneas que siguen que la nación de Israel, el pueblo judío, de esa nación hay individuos salvos, no solo Pablo, no solo él, sino que hay más individuos salvos y que son como una especie de residuo de la nación, unos pocos que reconocieron al Señor Jesús como su Salvador y como el Mesías prometido. Y este grupo del cual habla Pablo en este texto, lo refirió, lo llamó el remanente de la nación. Y vamos entonces, hermanos y oyentes, vamos a mirar esta parte, el remanente, pero observen lo que dice el texto, escogido por gracia. Versículos del 2 al 4, dice Romanos 11, versículos del 2 al 4. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Los que creen que Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios hoy día y que en la venida final de nuestro Señor, en el día del juicio, ellos van a ser restaurados como nación y que volverán a tener un tercer templo y toda esta fábula que se han idealizado a raíz del mal entendimiento de este texto. Ellos hacen resaltar de este pasaje, sacan a relucir las siguientes frases para que tengamos en cuenta en dónde está el punto débil de los defensores de esta temática. En el verso 2, la frase que ellos más resaltan es, no ha desechado Dios a su pueblo, no lo ha desechado. Y luego resaltan también del versículo 5 esa expresión que dice, ha quedado un remanente. Ha quedado un remanente escogido, ¿sí? Sin embargo, hermanos y amigos que me oyen, los que defienden esa tesis dejan a un lado, ignoran por completo frases importantísimas como estas que vamos a ver ahí mismo en pantalla. Aún en este tiempo, Pablo no está hablando de eventos para el lejano futuro, el remoto futuro, allá siglos, milenios distantes de su época. Pablo está hablando de una situación de sus días, de su generación. Así también, aún en este tiempo, importante esa frase a la hora de escudriñar estos textos, ¿no? Aún en este tiempo. Y también dejan a un lado la explicación que Pablo da
donde dice cómo es que ese remanente va a ser escogido, porque efectivamente habrá un remanente, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido, pero ¿cómo es escogido? Bueno, ahí tenemos en pantalla, por gracia, dice el texto. Y esto también es importante que lo analicemos. La idea que Pablo está transmitiendo a los cristianos gentiles de la iglesia en Roma es que a pesar de que los judíos en su gran mayoría, como nación prácticamente, se estaban mostrando hostiles contra la iglesia, los mayores enemigos de Cristo y de Dios, los enemigos de la cruz de Cristo, les llama Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 del 18 en adelante, ¿no? Enemigos de la cruz. Fueron los judíos. Los judíos eran los mayores enemigos. Y la idea que Pablo transmite aquí, en estos pasajes, en estos textos que tenemos ahí, es que de todos ellos hay creyentes, hay judíos salvos. Y se podría llegar a creer, dada la situación de la época, de que toda la nación entera, en su totalidad, todo Israel, estaba destinado a la condenación. Pero a pesar de todo ese panorama trágico y lamentable que se veía de ellos, y en especial de esa época de cruenta persecución por parte de los judíos contra los cristianos, porque podemos ver en el libro de los Hechos, Pablo viajaba a varias ciudades de entre los gentiles y siempre los enemigos eran los judíos, los de la sinagoga, alborotaban al pueblo, perseguían a Pablo, lo apedreaban, bueno, en fin, eran acérrimos enemigos de la fe. Bajo ese panorama, cualquier cristiano podría llegar a pensar, no, Dios los va a castigar severamente y ninguno se va a salvar porque son prácticamente todos los judíos. Pero Dios muestra a través de Pablo que no, que hay un remanente, que hay de la nación de Israel unos pocos que han creído en Jesús y que esta situación es muy similar a la de los días del profeta Elías, donde este profeta estaba pensando que él era el único caso de un israelita salvo en sus días, ¿no? Pero ¿qué le contesta a Dios? ¿Qué le dice? Elías, te equivocas, Elías. No eres el único, hay por lo menos 7,000 hombres, verso 4, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Entonces, esta escena, este episodio de los días de Elías, Pablo lo saca a relucir como una especie de tipo y figura de lo que en los días de Pablo estaba aconteciendo. Toda la nación endurecida, persiguiendo a los cristianos, pero Dios le dice también ahora a estos cristianos en Roma, miren, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay un grupo de judíos que son salvos, son creyentes, cristianos, y ellos son el remanente de Israel, por supuesto, de esos es lo que a los que Pablo se refiere en este texto. Así como en los días de Elías, 7,000 hombres no se entregaron a la adoración idólatra de Baal, no doblaron su rodilla ante Baal, pues así también en este tiempo, en esta época. ¿Cuál? ¿De qué época habla el apóstol Pablo ahí? De su generación, de sus días. No está hablando de los días de ahora, el año 2021, ¿no? Está hablando de su época, de su generación, que de esa nación, de sus compatriotas en la carne, había quedado un remanente escogido por gracia. Y ese término remanente es bastante apropiado, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué se llama así? ¿Por qué ese término? ¿Qué significa remanente, no? Miremos el significado de esa palabra según los diccionarios del idioma bíblico, ¿no? En el griego, esta palabra es leima y dice, con el sentido general de lo que queda. Puede ser usado para referirse para los restos humanos. Y me gusta mucho esto que vamos a resaltar acá. Para fragmentos sobrantes de una comida. En la Septuaginta se usa para hablar de los sobrevivientes y más específicamente
para el resto o remanente del pueblo. Ahora, lo más interesante y relevante para nuestro estudio de Romanos 11 es que ese remanente o minoría de judíos cristianos no fueron salvos por ser judíos, no fueron salvos por ser de linaje de Abraham según la carne. Esa no era la razón por la que iban a ser salvos, como creen los que hoy día defienden la otra hipótesis de la cual les he venido hablando, sino como dice Pablo en el versículo 5, ellos son salvos por gracia. Ahora, observen este texto, Romanos capítulo 9, versículo 27, Romanos 9, 27, lo que dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fueran millones, ¿cuántos granitos tiene la arena del mar? Millones. Si los israelitas fuesen tantos, sus individuos, hombres, mujeres, niños, si fueran tantos como la arena del mar, una comparación, vuelve y replica, vuelve y dice, tan solo el remanente, leima, el remanente, un resto, un poco, unas obras de esa nación lograrían ser salvos. ¿Debido a qué? A su dureza de corazón, debido a su incredulidad. Entonces, lo más interesante es que este remanente no es salvo por ser de linaje según la carne. No es por esa razón que queda un remanente, sino que la razón principal del por qué ellos serían salvos es como muestra el versículo 5, ¿no? Escogidos por gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser escogidos por gracia? Significa que la salvación de ellos, de este remanente, dependía de su fe en Jesucristo, porque por Jesucristo es que los seres humanos pueden alcanzar la gracia de Dios. Y observen que en la misma carta a los romanos se dijo, Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora observen, por su gracia, pero ¿cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los judíos de aquella época pensaban que la gracia les llegaba era por la ley o por el linaje según la carne, ser del linaje de Abraham. Y no es así, era mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo dependía de si ellos aceptaban a Jesús como el Mesías prometido, el Mesías anunciado en la ley y en los profetas, porque si lo rechazaban, entonces la gracia de Dios no los iba a cobijar. ¿Qué más significa ser escogidos por gracia? Porque en el verso 5 dice que un remanente escogido, pero dice como escogido por gracia. ¿Qué más significa esto? Significa que la salvación de ellos no dependía de ser reconocidos como hijos de Abraham, que era lo que pensaban todos, ¿no? Sino más bien en ser reconocidos como hijos de Dios, eso sí, según la promesa que Dios hizo a Abraham, y la promesa no tenía que ver con el linaje en la carne, sino una promesa de índole espiritual, una que cualquier persona hasta el son de hoy puede recibir si obedece el evangelio. Y esto es interesante. Observemos Romanos capítulo 9, versículo 8, lo que dice Pablo también aclarando. Ya desde mucho antes Pablo había aclarado esta situación diciendo, esto es, no los que son hijos según la carne. Era el pensamiento judío. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. Ahora, no según la carne, también ¿por qué razón? Porque cuando Jesús vino primeramente a los judíos, resultó que ellos le rechazaron, de manera pues que todo quedó bajo promesa, bajo la promesa de Dios
en el Espíritu. Observemos, Gálatas 3 del 26 al 27 lo que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí aclara bastante. ¿Por qué somos hijos de Dios? Nosotros y el remanente de aquel entonces y los cristianos de aquel entonces, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que una persona se hace hija de Dios por la fe en Cristo Jesús? Ahí el verso que sigue, el verso 27 lo aclara. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ser escogido por gracia era por medio de ejercer la fe en Cristo Jesús. Así se recibía la gracia de Dios, ¿no? Y dice, pues todos sois hijos de Dios. Gálatas 3 del 26 al 27. Enfoquémonos en este texto para saber qué significa ser salvos por gracia. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué razón? Por la fe en Cristo Jesús, porque ejerces fe en el Hijo de Dios, porque lo reconoces como el Mesías, como el Salvador. ¿Y por qué uno se hace hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Luego el verso 27 lo aclara. ¿Por qué? Porque esto es la explicación de lo dicho anteriormente, ¿no? Un por qué. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y es esencial el ser bautizados en Cristo, bautizados para el perdón de los pecados, antes habiéndose arrepentido y confesando la fe en Jesús como el Salvador, como dice Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. De Cristo estamos revestidos. Y luego en el verso 29, que es muy clave para este asunto, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy. No es necesario el linaje según la carne. Con el hecho de ejercer fe en Jesús, de haber sido bautizados en Cristo, nos volvemos linaje de Abraham y herederos según la promesa, suficiente para alcanzar la gracia de Dios. Entonces, esta explicación de cómo es que el remanente iba a ser escogido, que dice el verso 5, escogidos por gracia, nos saca de muchas dudas. Y de paso se refuta rotundamente la hipótesis premilenaria o futurista que nos dice que ellos son un remanente especial por ser del linaje de la carne, del linaje de Abraham, ¿no? ¿Qué más significa ser escogidos por gracia? Significa que lograr la salvación no dependía de que tuvieran que guardar estrictamente la ley mosaica que tenían los judíos, ¿no? Sino que ahora a partir de Cristo, alcanzar la salvación por gracia era algo que se recibía como un regalo de parte de Dios. Esa es la gracia, un regalo de parte de Dios de manera gratuita, sin tener que observar ni cumplir rigurosamente los estatutos de la ley mosaica, sino simplemente obedeciendo a la fe, haciendo caso del evangelio, atender a la fe de Jesucristo, porque es que el pensamiento que merodeaba entre la comunidad judía de aquel entonces, aún entre los cristianos judíos, era este. Observemos Hechos capítulo 15, versículo 1 que dice, entonces algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la creencia de los judíos, aún entre los que habían creído, ¿no? Pero Pablo ante esto objetó también en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 16, diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, será justificado. Es lo que responde Pablo ante ese pensamiento habituado
en la comunidad de cristianos judíos, y que esa fue una de la mayor piedra de tropiezo de muchos creyentes judíos de la época. Por eso no había que obrar según la ley, no había que hacer las obras de la ley para ser salvos. Contrario a la gracia es un regalo de Dios, es gratuito, no hay que obrar según la ley, simplemente es atender el evangelio y listo, gratuitamente se recibe la salvación. Así es, así son las cosas en el orden de ideas bajo Jesucristo. Y es por eso que el verso 6 de Romanos capítulo 11 dice lo siguiente: si es por gracia, ya no es por obras. ¿De cuáles obras habla Pablo? ¿Cuáles son las obras que tiene en mente Pablo? Evidentemente las obras de la ley de Moisés. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, ya no es un regalo, sino que es un mérito alcanzado por el individuo que observa rigurosamente la ley, la cual es algo imposible para el ser humano. Ningún ser humano pudo, ninguno, no hay justo ni aún uno. Justo es el que obedece la justicia divina de manera estricta y rigurosa, ¿no? Y si por obras, si fuera por obras de la ley, ya no sería por gracia, es lo que dice Pablo. De otra manera, la obra ya no sería obra. Es un texto muy contundente, no solo contra el pensamiento judío de la época, sino contra la hipótesis moderna que hay con respecto al remanente israelí, que ronda en muchos grupos religiosos hoy día que pregonan que Israel va a ser restaurado solo por el hecho de haber sido descendientes, según la carne, de Abraham. Y ser salvos por gracia, para dar fin a esta parte de que es escogidos por gracia. Ser salvos por gracia, o como concierne a este estudio mejor, ser parte del remanente escogido por gracia. ¿Qué significaba? Implicaba creer y aceptar a Jesucristo como el Salvador, reconociéndolo como el Mesías prometido. Eso era ser parte del remanente. Solo los que hicieran eso iban a ser parte de ese remanente. Y precisamente esa aceptación de Jesús fue lo que la mayoría de la nación no hizo. No reconoció a Jesús como el Salvador. Bien lo dijo Juan, capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De manera que si Pablo dice que el remanente iba a ser salvo por gracia, Romanos 11:5, escogidos por gracia, pues entonces, ¿qué implica? Salvos en Jesucristo, no como enseñan, y eso es imposible para hoy día, como exponen algunos, porque resulta que la mayoría de israelitas de hoy día no creen en Jesús, mientras que aquí en las escrituras tenemos que este remanente iba a ser escogido, pero por gracia, y eso solamente se logra por Jesucristo. Está escrito en Juan, capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la problemática que Pablo trató con la iglesia de Roma, hasta donde va nuestro recorrido por este texto, no ha sido de una supuesta predicción, supuesta profecía acerca de una futura restauración de la nación de Israel en el día del juicio final o del advenimiento de Jesucristo, sino que trató de una problemática que era presente en los días de Pablo, en la época de él, en su generación. Era un tema de discusión entre los cristianos en Roma, una problemática de aquella época. Pablo estaba explicando cómo y de qué manera era que sus compatriotas en la carne, los judíos, sus hermanos en la carne del linaje de Abraham, podrían alcanzar la misericordia divina, la gracia en Cristo, ser salvos en Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿No? Pablo dice que por gracia. Pero ¿cómo podrían los judíos alcanzar la gracia de Dios? Dejando de ser incrédulos con relación a Jesús y aceptándolo como el Mesías, reconociéndolo como el Mesías. Eso
Es lo que leemos en Romanos capítulo 11, verso 23. Y aún ellos, refiriéndose a los judíos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, si abandonan su falta de fe en Jesús y lo aceptan, lo reconocen, creen en él, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados nuevamente al reino de donde eran, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, nosotros que vivimos en una época muy diferente y muy lejana de esos días de Pablo, nos queda más fácil contestar la incógnita que merodeaba entre la comunidad de cristianos, tanto judíos como gentiles de aquella época, ¿no? ¿Cuántos judíos alcanzarán la salvación por medio de Jesucristo? Porque parece que toda la nación está perdida. Ese era el pensamiento. Los desechó, decían algunos cristianos gentiles. Dios desechó al pueblo judío. Pablo dice, no, en ninguna manera, míreme a mí. Yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín, del linaje de Abraham. Dios no ha desechado a su pueblo. Queda solo un remanente. Evidentemente queda un remanente. Dios no lo ha desechado. Pero la pregunta, ¿hablaba Pablo de un remanente de la nación que iba a perdurar intacto hasta el fin del mundo? ¿Es esa la temática de Romanos capítulo 11? De ninguna manera, diría Pablo, como responde allá en Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿no? De ninguna manera. Pablo está hablando de una situación de su época, de un remanente que solo fue visto en aquel entonces, en aquella época. Y volvamos a resaltar el versículo 5, lo que dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, la pregunta, ¿profetizó Pablo una restauración de la nación de Israel? Los adeptos de la doctrina de la futura restauración de Israel cuando venga el día del juicio, ven en Romanos 11 y en estos textos en particular que hemos visto, una profecía de Pablo que predice una futura restauración de los judíos como nación. Y los que defienden esa hipótesis aseguran que cuando Pablo preguntó cuánto más su plena restauración y qué será su admisión, los versos que ya vamos a ver son indicaciones proféticas, dicen ellos. Son indicaciones de que en un futuro toda la nación de Israel va a ser restaurada y en particular los adeptos de esta hipótesis creen que esa restauración tiene lugar en la venida final de Jesucristo, cuando venga en juicio, ¿no? Y leamos el texto, Romanos 11, versículos del 11 al 12. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pregunta Pablo. ¿Qué ven en esa pregunta los que creen que este texto habla de una futura restauración, de un tercer templo, en fin, bueno, etcétera? Ellos ven ahí en esa pregunta una profecía del apóstol Pablo. Ellos creen que esa pregunta es en realidad una promesa o una profecía, una predicción de lo que ellos creen, de lo que ellos quieren ver en ese texto. Y luego en el verso 15, otra pregunta, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, una resurrección de la nación, de ellos como nación, su admisión, el volver a ser parte del reino de Dios. Ellos ven en estas dos expresiones profecía. Pero, hermanos y amigos, no tenemos en estos textos ninguna profecía. Las preguntas de Pablo lo que hacen es reflejar un deseo de él, un sentir que tenía Pablo, un anhelo que él, como ciudadano judío que era,
soñaba con ver realizarse en algún momento, ¿no? Porque a Pablo, a todas estas, a Pablo le dolía ver a sus compatriotas en la perdición. Le dolía ver a sus conciudadanos fuera de la gracia que tanto esperaron y anhelaron por más de 1500 años de la dispensación mosaica, los profetas anunciando que uno como Moisés se levantaría en el pueblo, sería el heredero del trono de David y traería gracia y salvación, y lo esperaron, y la mayoría endurecidos. Pablo le dolía esa situación, y más que eran también sus familiares, sus compatriotas, su linaje. Pablo entonces, con estas preguntas, hermanos y amigos, lo que está haciendo es una suposición. Pablo soñaba, ¿qué será? ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Qué será su admisión? Son preguntas hipotéticas que parten no del Espíritu Santo dando revelaciones de lo que va a suceder al futuro, sino del corazón de Pablo, de su deseo, de su anhelo de ver a la nación de Israel salvo bajo Jesucristo. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿cómo sabemos eso que estás afirmando? ¿Cómo comprobamos que Pablo aquí no habló de manera profética, sino desde un sentir suyo? Mirando el contexto, evidentemente el contexto es el que nos saca de las dudas, y retrocedamos. Estamos en Romanos 11, vamos hasta el capítulo 9 y observemos que Pablo en muchas ocasiones habló desde lo que sentía, desde su corazón. Contexto de Romanos 11, bueno, Romanos 9 del 2 al 3 dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo se dolía por ellos. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes? Por los que son mis parientes según la carne. Luego, cuando llegamos al capítulo 10, vemos en el versículo 1 la siguiente declaración de Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, su deseo y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oraba Pablo constantemente por la salvación de sus parientes según la carne. Y por eso es que luego en el capítulo 11, en el verso 12, vemos esta pregunta, que si la transgresión de ellos significó la riqueza o la salvación de los gentiles, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, si ellos se arrepintieran, dejaran de ser incrédulos, ¿cómo sería esa restauración? El anhelo del corazón de Pablo era lo que hacía que él se hiciera esta pregunta. Y lo comprobamos porque ahí mismo en Romanos 11, luego en el verso 14 se dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Les llama, se dirige a ellos como mi sangre. Provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí Pablo no está diciendo que los de su sangre todos van a ser salvos. Pablo está hablando desde su corazón, desde sus sentimientos, y es una hipótesis. Bueno, de alguna manera voy a intentarlo, salvar a los de mi sangre. Donde se restauren, ¿cómo será? ¿Cómo será su restauración en caso de que crean en Jesús todos los de mi nación? Y luego viene la otra pregunta, también hipotética, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será? No está profetizando, sino está suponiendo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y para finalizar, esta vida de entre los muertos, que los futuristas la ven una referencia a la resurrección del día final, es evidente que aquí, dado que Pablo habla de una situación de su época, no se refiere a esa resurrección que se menciona en Primera de Corintios capítulo 15 y otros textos. La restauración de ellos, aquí mencionada por Pablo, como podemos ver, no es profética, es imaginaria, se desprende de lo que Pablo desea. Pablo está suponiendo, Pablo supone que en caso que sus compatriotas llegaran a creer en Jesús,
ocurriría una restauración plena, completa de la nación. Y también supone que si ellos llegaran a ser admitidos por Dios nuevamente, obviamente bajo las cláusulas de la fe, escogidos por gracia, recuerden ese verso 5, entonces la condición de la nación resultaría en una especie de resurrección, una resurrección de ellos como nación, una resurrección espiritual, no la resurrección final después del juicio, sino aquella que todo ser humano, estimado hermano y amigo, recibe justo cuando cree y obedece el evangelio de Jesucristo. Y es la que Jesús mencionó en Juan capítulo 5, verso 24, cuando dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y observen, mas ha pasado de muerte a vida. Esto, mis hermanos, ha sido la exposición acerca de este interesante tema, el remanente de Israel. Es nuestra primer parte de esta lección y gracias por la atención que me ha prestado y que el Señor les continúe bendiciendo a todos enormemente.